bien, siguiendo con la segunda parte del cuarto ciclo de conferencias, tenemos una conferencia muy interesante sobre la agenda de Doha después del CM12 y su impacto en América Latina. Esta conferencia será impartida por alguien que nosotros conocemos en la facultad, el doctor Enrique Cornejo, vicedecano de investigación y posgrado, a quien tenemos ya el gusto de tenerlo en sala. Buenas tardes, doctor Cornejo. Muy buenas tardes con ustedes. Un gusto estar aquí en este cuarto ciclo de conferencias internacionales. Bueno, para mí es un placer estar con ustedes aquí en este ciclo sobre comercio internacional y negocios internacionales. Hemos escuchado una muy buena conferencia de Adrián Ruiz y una conferencia que además nos ha abierto los ojos de China desde dentro, ¿no? Porque Adrián ha contado en esta hora su experiencia de vivir en China y hacer negocios en China. Claramente eso es un valor añadido para todos nosotros, que vemos en China no solamente a nuestro principal socio comercial, sino realmente a una potencia comercial y económica que está en un gran auge, en proceso de crecimiento, claramente dentro del escenario internacional. Y también, creo que ha sido lo más interesante de la conferencia, Adrián nos ha dado tips de cómo abordar los temas del negocio internacional con China, rompiendo algunos mitos y al mismo tiempo hablando de algunos desafíos que tiene la economía peruana para poder lograr éxitos competitivos, sostenibles en ese importante país. Muy bien, yo voy a hablar esta vez del contexto en el que se está desarrollando la negociación comercial mundial, llamada negociación comercial multilateral. Y voy a contextualizar esa negociación y voy a terminar aterrizando en lo que es la negociación de la llamada Ronda Doha, que empezó en el año 2001 y continúa en proceso, que va muy lento, pero la lentitud no debe asustarnos, porque la lentitud en un organismo internacional en el que los acuerdos se hacen por consenso de alrededor de 180 países, significa un esfuerzo de negociación muy complejo, que requiere tiempo, que requiere paciencia, pero cuando se logran los acuerdos, esto significa que los acuerdos son de largo plazo. Voy a compartir pantalla con ustedes. Bien, el título de esta charla es la Agenda Doha después del Ginebra 2022 y su impacto en América Latina. Mi correo lo tienen aquí para cualquier comunicación que quieran hacer, cualquier pregunta con posterioridad, con mucho gusto. Este es el link de mi página web y este es el QR de mi página web, que también tiene mucha información sobre los temas que manejo y libros, artículos, etc. Así que, gracias a las tecnologías de estos tiempos, podemos estar conectados mucho más allá de la conferencia. Bien. Nosotros, desde fines de la década del 40, en realidad desde fines de la Segunda Guerra Mundial, tenemos en el mundo un sistema multilateral, o sea, unas instituciones mundiales que se encargan de procesos de normatividad, de negociación, de seguimiento de los principales temas de la política pública. Está Naciones Unidas en el ámbito político estrictamente, aunque ve con sus organismos diferentes temas, como por ejemplo los temas del desarrollo sostenible y la Agenda 2030, que lo ve Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en fin, tiene muchos organismos especializados. Pero dentro de esta organización multilateral que empezó después de la Segunda Guerra Mundial, en el aspecto del comercio internacional, lo relevante es el acuerdo GATT, que son las siglas en inglés de General Agreement Tariff and Trade, ¿no? O Acuerdo General de Tarifas y Comercio,
que se suscribió en 1947 en Ginebra. La foto de la izquierda corresponde a la celebración de esa negociación, a partir de la cual todos los temas del comercio internacional multilaterales, los que tienen que ver con todo el planeta, se ven dentro del espacio, las condiciones, las posibilidades, deberes y derechos del acuerdo GATT y de la institución GATT que fue creada con el mismo nombre en ese año 47. A la mano derecha tienen la foto de marzo del año 94, Marrakech, una linda ciudad de Marruecos, en la que se suscribió un acuerdo que reemplazó al GATT 47 y que es llamado el GATT 94, un nuevo acuerdo GATT, ¿no? Que después de 50 años tenía que recoger las variantes y las complejidades de un comercio internacional que había cambiado muchísimo y de un mundo que había cambiado muchísimo en esas 5 décadas. Y por lo tanto, se suscribió un acuerdo GATT 94 con una agenda, repito, mucho más compleja, mucho más desafiante que la que tenía el GATT 47, pero que dejaba algunos temas en pendientes, por ejemplo, los subsidios a los productos agrícolas, ¿no? Para seguir negociando. Este acuerdo GATT 94, a diferencia del GATT 47, dio origen también a una institución, pero no se llamó GATT, sino la institución novísima que se creó fue la Organización Mundial de Comercio, que empezó a funcionar el 1 de enero de 1996. De manera que el marco multilateral en el que el comercio y los negocios internacionales se desarrollan es el que estoy comentando de esta manera. La Organización Mundial de Comercio, WTO en inglés, ¿no? Como digo, empezó a funcionar en el año 95, por lo tanto, desde un punto de vista estrictamente, digamos, de calendario, es una institución muy joven, tiene 27 años, pero es una institución que se ha posesionado, que ha hecho respetar sus fueros, que es respetable desde el punto de vista de los países que la integran y de la afiliación, ¿no? En este momento están 164 países que representan el 98% del comercio mundial y el 85% del total de los países reconocidos por la ONU. Pero hay muchos países, por eso hablaba yo de alrededor de 180, que están en calidad de observadores y por lo tanto prácticamente están todos los países del mundo, excepto algunos que por razones ideológicas, políticas no están, pero son contados con los dedos de una mano. En realidad, podríamos decir que la Organización Mundial de Comercio es una de las instituciones más multilaterales que existen, con mayor afiliación. Y por lo tanto, este peso más el contenido de su agenda, sus instrumentos, le da un gran margen de maniobra a pesar de las dificultades que tiene la economía mundial. Funciona en Ginebra, ¿no? Y sus principales tareas son administrar los acuerdos comerciales que se desarrollan en la organización, ¿no? Servir de foro para las negociaciones comerciales. Se hacen negociaciones comerciales multilaterales, todos, ¿no? Y se hacen negociaciones plurilaterales, grupos de países que están interesados en algún tema en el cual todavía digamos, el total de países no está ni interesado o dispuesto a negociar o a llegar a un acuerdo. Pero algunos sí, entonces prefieren hacer acuerdos parciales que se respetan y son de obligatorio cumplimiento para quienes están en esos acuerdos plurilaterales. Por ejemplo, los servicios tienen acuerdos plurilaterales, ¿no? Y hay también otros componentes de la negociación comercial que están manejados así. También tiene un mecanismo bastante poderoso, que es el órgano de solución de diferencias, que tiene que ver con el hecho de que a veces, no pocas, muchas veces, surgen diferencias entre países miembros por la interpretación o por la aplicación de algún artículo del tratado o del acuerdo GATT. Y en la medida que un país se sienta afectado por otro país miembro, puede invocar qué artículo del acuerdo está siendo vulnerado, ¿no? Según este país demandante, y puede demandar al otro país ante el mecanismo de solución de diferencias.
Por cierto, un país puede hacer eso originalmente, pero si otros países quieren adherirse a ese reclamo, pueden hacerlo, y de hecho, en la mayoría de los casos, más de 600, 700 que han habido en estos primeros 27 años, un país ha hecho algún reclamo y generalmente varios países o grupos se juntan o suman al reclamo por considerar que también les afecta el mismo problema. Este mecanismo de solución de diferencias hoy está en cierta revisión, sobre todo en su órgano de segunda instancia, que se llama el órgano de apelaciones. Existe todavía una situación no definida digamos, de establecer quiénes deben componer el órgano de solución de diferencias. Y aquí el principal, digamos, el principal país que ha reclamado sobre este tema es Estados Unidos. Un tema que está en la agenda pendiente. Pero el mecanismo funciona bien en el sentido de que son los dientes de la organización, lo que hace que la organización tenga un peso específico con respecto a los países integrantes. También otra función que tiene la OMC es supervisar, hacer el seguimiento de las políticas comerciales que los países miembros desarrollan, tratando de lograr que esto apunte, ¿no?, al objetivo principal que tiene el comercio multilateral, y es lograr el comercio más fluido posible entre países. Es decir, que tenga este comercio la menor cantidad, si fuera en el óptimo, ninguna barrera comercial de tipo arancelario, o, la que es todavía mucho más dañina, la de tipo paraarancelario. Las barreras pararancelarias son las más difíciles porque no son tan visibles, son un poco engañosas, están sumergidas en algunas medidas que aparentemente tienen otras funciones. Por ejemplo, yo puedo tener, como de hecho buena parte de los países en este momento tienen, acuerdos de libre comercio o tasas arancelarias bastante bajas frente a las que habían hace décadas, pero resulta que mi mecanismo de certificación o de inspección sanitaria, ¿no?, quiere, digamos, ponerle trabas a ese producto que, como digo, puede entrar con cero arancel, pero el mecanismo de certificación sanitaria o de supervisión en este aspecto se demora más de lo debido o incluso crea un problema de no ingreso a ese producto. De manera, estas son barreras pararancelarias, ¿no?, barreras que, como digo, no son tan evidentes como el arancel, pero que igual propician una no continuidad del flujo de comercio. La idea que está detrás de esta Organización Mundial de Comercio y del GATT anterior es que el comercio internacional es bueno. Como decía Adrián en la conferencia pasada, él considera que todo lo que ayude a que el comercio fluya libremente es bueno, porque en su experiencia como hombre de negocios internacionales sabe que finalmente el comercio internacional, fluyendo de manera lo más libre posible, va a generar los beneficios que se genera tanto en el empleo, en los ingresos del país, en el Producto Bruto Interno del país, y por último en el bienestar de la gente. O sea, esa idea de que el comercio internacional solo es bueno para quienes participan es una idea que no es adecuada, porque en realidad los exportadores, importadores, que son los que directamente participan, son, digámoslo en términos bancarios, el front desk del negocio, ¿no? Pero detrás hay miles, millones de gentes que trabajan directa o indirectamente, empresas que trabajan en la cadena de valor, en la parte logística, en la parte aduanera, en todo el proceso complejo que significa llevar un producto desde su origen productivo hasta el mercado destino con la estrategia de distribución correspondiente. Entonces, digamos, seguir las políticas comerciales nacionales es un objetivo para mirar qué tanto los países están contribuyendo a este proceso o qué tanto lo están entorpeciendo. De hecho, cada cierto tiempo, cuando hay situaciones difíciles en la economía mundial, este es un tiempo difícil, ¿no? Entonces surgen voces en todos los países o en muchos países proteccionistas, ¿no? Volver a cerrar el mercado, ¿no? Ayer mismo yo daba una conferencia a un grupo de
de maestristas en Huancayo, virtual, la conferencia, y yo daba mi conferencia sobre estos temas, y en la parte de las preguntas uno me dice, ¿no cree usted que es momento de que América Latina, digamos, deje de estar haciendo tanto comercio con el mundo y mire más hacia adentro y se junten, nos integremos? Yo le dije, es una idea muy bonita, alguna vez muchos la hemos tenido, ¿no? Pensando en el ideal bolivariano de la integración, de la Indoamérica unida, tantos que han estado alrededor de esta idea. Yo mismo he participado muchas veces en mi actividad profesional en las últimas 4 décadas en procesos de integración, activamente, ¿no? Pero la realidad es que el mundo nos ha enseñado que cuando uno se encierra, ¿no? Uno pierde más que gana, porque los países, cuanto más pequeños económicamente o en tamaño físico son, mayor necesidad de un más fluido, más intenso y más adecuado comercio con el mundo. Entonces, esta idea de tener una especie de encierro, que fue la idea del modelo de sustitución de importaciones que planteó CEPAL en la década de 40 en América Latina, ¿no? Y que se implementó en las siguientes décadas en casi todos los países de la región, es una idea que ni siquiera CEPAL ya la tiene, ¿no? La propia CEPAL, que en los años 40 planteó la sustitución de importaciones, hoy día habla de transformación productiva con equidad, hoy día habla de regionalismo abierto. Es decir, nadie puede vendarse los ojos y decir que el modelo hacia adentro es el que debe funcionar. Por lo tanto, hay que tener una inteligente, estratégica participación en el comercio internacional, tratando efectivamente, como lo decía Adrián, de que, por ejemplo, no exportemos fundamentalmente materias primas, ¿no? Que tratemos de avanzar en la cadena de valor para vender más manufacturas y servicios, o una mayor proporción de manufacturas y servicios. Pero claro, este es un tema que no podemos plantearlo así de manera tan general, hay que especificarlo para que la gente pueda entender. Pero como digo, cada vez que hay situaciones de crisis a nivel mundial, surgen estas posiciones en diversos países. Por ejemplo, ahora tenemos una economía mundial complicada. La crisis de la pandemia del COVID nos dio muy duro a toda la economía mundial y a algunos países como Perú de manera más fuerte todavía, ¿no? Provocó una crisis económica, provocó un problema en la cadena logística de comercio internacional, cuando empezamos a recuperar los ritmos de crecimiento y de exportación, y a eso se añadió la crisis energética, el problema alimentario, de los mercados de alimentos, en buena parte producidas por la guerra entre Ucrania y Rusia, el problema de los fertilizantes, y entonces tenemos ya una variedad de factores que llevan a tener una situación compleja en la economía mundial, y hoy día los organismos internacionales especializados empiezan a plantear, ya casi todos, que se avecina una situación de recesión mundial. Probablemente empezará a mirarse de manera más nítida el próximo año, el 2023. Ya hay signos de esa recesión. ¿Qué es lo que está pasando? Los países todos están buscando reducir la inflación. La inflación mundial está en 8 o 9%, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, en la Europa comunitaria, en Japón, hay inflación muy alta. Entonces los bancos centrales en todo el mundo están tomando medidas restrictivas para subir la tasa de interés de referencia, la que cobran los bancos centrales a los bancos comerciales, y de esa manera restringir los créditos y bajar la demanda, la presión de demanda por créditos, y por lo tanto ayudar a bajar la inflación. Eso es lo que se tiene que hacer efectivamente. Pero la contraparte de ese trabajo monetario definitivamente es la acción de los ministerios de Hacienda o de Economía, que tienen que hacer un trabajo fino para que sus recursos vayan, mientras se restringe por el lado del crédito digamos, la demanda, haya la posibilidad de ir directamente, como diríamos médicamente, a la vena, ¿no? Directamente, ¿no? Para movilizar proyectos de inversión que generen condiciones de empleo, de ingresos, dinámicas regionales, etcétera. Eso el Estado y la actividad privada deberían hacerlo. Se llama política contracíclica, ¿no? Pero
Lo que pasa es que en muchos países del mundo los gobiernos se ven un poco impedidos de hacer esta tarea contracíclica en medio de esta crisis porque tienen un alto endeudamiento. El mundo está muy endeudado. Y esto estoy hablando no de países en desarrollo, estoy hablando de los grandes países más industrializados. Y el caso de China es una incógnita porque realmente no sabemos exactamente cómo andan las finanzas de los bancos chinos, que como se dijo también en la conferencia pasada, están, digamos, con un manejo de sus estadísticas que no es muy transparente. Entonces, realmente es una incógnita. Y si como se está ya avisorando, estamos en 2023 en una crisis de recesión, y una crisis de recesión con inflación, como la que hubo en los 70s, recordaremos, 70s y 80s, ¿no? Realmente estamos en un problema porque además este endeudamiento no es solo de los gobiernos en esta oportunidad, como ocurrió en la década del 70, ahora es un endeudamiento también de las empresas. Bueno, y entonces si esto está pasando, y entonces por estos problemas suben los precios de los productos importados, se altera el tipo de cambio en términos de la moneda local, ¿no? Y entonces tenemos ya un efecto en la economía que los agentes económicos, la familia, las empresas, ¿no? Empiezan a decir esto está mal, pierden capacidad adquisitiva, eso está pasando, y entonces inmediatamente en ese contexto surge quien dice, bueno, hay que cerrar el mercado para tratar de perder menos, y ese es el peor error que se podría cometer, ¿no? Lo que hay que hacer es más bien, como usted ha señalado bien, hay que enfatizar en mejorar la calidad de tu comercio internacional, en mejorar, digamos, el valor agregado de tu comercio internacional, en mejorar el tamaño eficiente de tu comercio internacional y aprovechar los convenios comerciales que felizmente existen en algunos países como Perú. Volviendo a la OMC, entonces, además de estas tareas que he mencionado, que son las más importantes, también brinda asistencia técnica y formación para funcionarios gubernamentales de los países miembros y coopera, digamos, transversalmente, horizontalmente, con las otras instituciones multilaterales, porque hoy día, y la agenda multilateral del comercio es un ejemplo, los temas están totalmente cruzados, o sea, concatenados, ¿no? Por ejemplo, hoy día no se puede analizar el tema laboral solamente desde el punto de vista laboral. El tema laboral tiene que ver con el tema económico, con el tema financiero y también con el tema comercial, ¿no? Por lo tanto, hay capítulos de la agenda comercial que tienen que ver con la relación de comercio con la legislación laboral de los países. Y el comercio también tiene que ver con las inversiones, porque si no hay inversiones, no hay producción nueva. Y si no hay producción nueva, ¿qué cosas vamos a exportar? Se exporta lo que ya se produjo. Y esa producción tiene que ser una producción de mayor rendimiento, de mayor productividad, de mayor competitividad. Entonces, las inversiones también es importante. Y desde el punto de vista de la OMC, lo que interesa es que las inversiones fluyan lo más libre posible y que por lo menos se tenga en los países miembros el mismo tratamiento para las inversiones nacionales que para las inversiones internacionales, entendiendo que, nuevamente, son estas inversiones las que van a ayudar a generar un mayor nivel de comercio internacional. Y en estos momentos, la Organización Mundial de Comercio funciona con esta estructura bastante, no compleja diría yo, pero bastante nutrida de temas, ¿no? Perdón. El órgano máximo de la Organización Mundial de, perdón. El órgano máximo de la Organización Mundial de Comercio es la conferencia ministerial. La conferencia ministerial reúne a los ministros de comercio o sus plenipotenciarios de todos los países miembros en un lugar, normalmente según país, y normalmente funciona cada 2 años. Pero esta última conferencia ministerial, la duodécima en la vida institucional de la OMC, ha ocurrido en Ginebra, que es la sede de la OMC, porque la pandemia impidió que el país anfitrión pudiera tenerlos como era lo deseado. Normalmente estas conferencias se hacen en diferentes continentes. La anterior a esta de Ginebra se había hecho en Buenos Aires, ¿no? Y hay una serie de países que se han brindado como sedes para lograr este objetivo. Entonces,
En las conferencias ministeriales se juntan por 2 o 3 días todos los ministros y ya durante todo el tiempo previo a la conferencia se han ido gestando, digamos, las agendas, los documentos en borrador que los ministros van a aprobar o van a dictaminar. Acuérdense que las decisiones son por consenso. Si un solo país no está de acuerdo, no hay acuerdo, ¿no? Entonces, esto es, digamos, la característica. Y lo que yo voy a hablar por un momento es justamente lo que ha pasado en la conferencia ministerial última, este año 2022, en Ginebra, que ha dado lugar, yo diría, a una potenciación de las negociaciones, que en este caso se llaman las negociaciones de la Ronda Doha. Administrativamente, ejecutivamente, todo lo que define la conferencia ministerial y el seguimiento y la administración del acuerdo GATT 94 lo hace el Consejo General, que tiene un director, en este caso es una directora general, Ngozi Okonjo-Iweala, que es una economista nigeriana, que ya está en el Consejo General y lo preside, lo dirige, ¿no? Aquí tenemos a mano derecha los dos consejos más importantes, el de órgano de solución de diferencias, que tiene su segunda instancia aquí en el órgano de apelación, y el órgano de examen de políticas comerciales al que ya me refiero. A mano izquierda están todos los comités que tienen que ver más o menos con cada capítulo del acuerdo del GATT. Por ejemplo, comercio y medio ambiente, por ejemplo, acuerdos comerciales regionales, esto se refiere a acuerdos de integración. Por ejemplo, el grupo que ve adhesiones de nuevos miembros, se siguen presentando los países, y los países que no están todavía, que son recientes países independizados, generalmente quieren entrar, pero para eso tienen que adherir al acuerdo GATT 94. Y a veces no están en condiciones de adherir así simplemente, entonces tienen que pasar por un proceso de transición para hacerlo. Entonces aquí están estos temas, y acá abajo también tienen más temas: agricultura, medidas sanitarias, licencias de importación, normas de origen, etcétera, etcétera. Todos estos temas son muy técnicos, requieren alta especialidad y evidentemente hay gente que trabaja en ellos brillantemente. Y luego están los acuerdos plurilaterales, como el de tecnologías de la información, ¿no? Los acuerdos plurilaterales como el de servicios o el de aeronaves civiles que les planteé hace un momento, ¿no? Está el Consejo del Comercio de Mercancías, el Consejo de Comercio de Servicios, el Consejo que ve los aspectos de derechos de propiedad intelectual, el Comité de Negociaciones, ¿no? Y también el programa de Doha, sobre el cual voy a hablar en un momento. ¿Cómo trabaja la Organización Mundial de Comercio? La Organización Mundial de Comercio trabaja con un sistema de rondas. Es decir, ¿qué significa esto? Significa que cada cierto tiempo, las rondas no son las conferencias ministeriales. En una conferencia ministerial se puede lanzar una ronda, pero las rondas son reuniones específicas donde van los plenipotenciarios de los países a negociar los temas de la agenda de la ronda, ¿no? Como comprenderán, las primeras rondas, el 47, el 48, el 51, ¿no? Fueron rondas en las que básicamente se negociaba acceso a mercados. Esto es básicamente reducir la tasa de interés promedio. Tengan en cuenta que en las primeras décadas, cuando funcionaba el GATT 47, el nivel de protección arancelaria era muy alto en el mundo. La tasa promedio arancelaria a nivel mundial era del 25%, ¿no? Hoy esa tasa no llega al 5%, ya que ha habido, en estos 50, 60, 70 años, ha habido un proceso de reducción negociada de los niveles arancelarios, es decir, ha habido claramente un proceso de apertura del comercio al mundo. Y esto ha sido muy favorable en muchos aspectos, como podemos apreciar por los datos y las evidencias que los casos de países dan. En la época del GATT 47, que duró hasta el año 94, se hicieron un total de 8 rondas. Precisamente la última de esas rondas empezó en 1986 en Punta del Este, Uruguay, y por eso se le denominó la Ronda Uruguay. Pero la Ronda Uruguay fue muy importante, porque a esa ronda los países le pusieron mucho empeño político desde los diferentes gobiernos para que fuera una ronda decisiva, para un antes y un después en el proceso del comercio multilateral. Y entonces esa ronda, que empezó en 1986, terminó en la Navidad de 1994. Fueron muchos años de negociación. Y es lo que dio lugar al acuerdo de la OMC, ¿no? Y a la nueva agenda, que es la que hemos visto en este gráfico hace un momento.
Y el único tema que no se pudo resolver en esa ronda de Uruguay fue el tema de los subsidios agrícolas, que fueron, digamos, como puestos en un stand-by por 10 años y luego se fue tratando por los países que tenían el principal problema de los subsidios, que son Estados Unidos, los países de Europa comunitaria y algunos otros países asiáticos, ¿no? Entonces, estas rondas se hacen generalmente en alguna ciudad, ¿no? En algún lugar, ¿no? Y si demoran ya más de un tiempo prudencial, se van rotando en diferentes ciudades, se van negociando en la misma Ginebra, que es la sede central y donde hay permanentes procesos de negociación. Entonces, en la era del GATT 47 se hicieron 8 rondas. Y en la era de la OMC, que como digo tiene 27 años hasta este 2022, ¿no? Se ha solamente aprobado una ronda de negociación, que es la que está en la foto, en el año 2001, en la ronda, digamos, en la conferencia ministerial de Doha, en Qatar, donde va a ser el Mundial en unos días, ¿no? Se aprobó la ronda de negociación que se conoce popularmente como ronda Doha, ¿no? Que ya tiene 21 años, ¿no? Tiene mucho más años que la ronda Uruguay, ¿no? Pero la ronda tiene 21 años porque los temas de negociación no solamente son complicados y requieren pausa, sino también porque esto no es tan estático, es muy dinámico, ¿no? Y en la medida que el mundo y la economía mundial va teniendo nuevos desafíos, algunos de estos temas se van postergando porque no está el contexto tan dispuesto, tan listo para llegar a algunos acuerdos. Como también hay otros momentos, le llaman el momentum de la negociación, ¿no? Hay otros momentos en los cuales se dan las condiciones para lanzar, digamos, decisiones importantes. Pero el hecho, como digo, que estemos 21 años en una ronda de negociación que se mantiene en el tiempo, ¿no? No significa que esto sea un fracaso, por el contrario. Se están logrando avances lentos, pero firmes, y ya se van logrando algunos acuerdos. Entonces, en esta transparencia, ven ustedes cuáles fueron los 16 temas de la ronda Doha del año 2001, ¿no? Los temas originales, ¿no? El sector agropecuario, que se mantiene con sus temas de subsidios, subvenciones y ayudas internas. El tema de los servicios es un tema que se posterga y se posterga. ¿Cuál es el principal problema aquí? Los servicios no tienen aranceles, ¿no? Y hay una moratoria, así se llama, que hace que cada reunión ministerial se postergue hasta la siguiente, el inicio de conversaciones para ponerle un arancel, es un impuesto, ¿no? Impuestos a los servicios o aranceles a los servicios. Y resulta que esto es algo que no se está haciendo porque lo que se quiere es promover la mayor cantidad, el mayor valor y difusión de los servicios en todo el mundo, porque claramente los servicios que representaban antes un 20% del comercio mundial, hoy representan, digamos, explícitamente cerca de un 40% del comercio mundial. O sea, 60% es comercio mundial de mercancías y 40% es comercio de servicios. Pero, como yo siempre digo, si analizamos la cantidad, el valor de los servicios que está incorporado en muchas mercancías, por ejemplo, en una computadora, en una PC, en una tablet, en un celular, es decir, en un vehículo espacial, que van a ser considerados bienes, el componente de servicios, de tecnología y de innovación que está metido en esos bienes debe ser 80%. El 20% debe ser la parte física. De manera que si consideráramos el valor de los servicios incorporados dentro de los llamados bienes de alta complejidad tecnológica, los servicios podrían estar tranquilamente el 60% o más del valor total de lo comercializado. Los temas de propiedad intelectual que van ligados a los servicios, porque son los que protegen la propiedad intelectual justamente de estos intangibles, los temas de comercio e inversiones, de comercio y política de competencia, de transparencia en la contratación pública, de facilitación del comercio, de normas legales, subvenciones y medidas compensatorias, de acuerdos comerciales regionales, entiéndase integración, de solución de diferencias, comercio y medio ambiente, comercio electrónico, comercio de pequeñas economías, relación entre comercio, deuda y finanzas, y comercio y transferencia de tecnología. De manera que, si la agenda de la Ronda Uruguay, que derivó en la OMC y en el nuevo acuerdo GATT, fue una agenda muy compleja para el tiempo, esta lo es muchísimo más. Todos estos temas son complejos y cada uno tiene su propia dinámica y su propia dificultad.
Ahora, la ronda Doha, en cada reunión, esto se hizo en Qatar en el año 2001. Entonces, entre el 2001 y el 2022 han habido varias reuniones ministeriales, varias conferencias. Entonces, se han ido incorporando algunos temas y los que se han incorporado básicamente son subvenciones a la pesca, reforma de la OMC, comercio de pequeñas economías, comercio electrónico, ¿no? Que, digamos, no estaban en el esquema original de la ronda. De manera que esto es muy dinámico. La agenda se va haciendo más compleja y para cada tema se crean grupos de negociación que van pues con sus técnicos, con sus asesores, pero los que negocian son los representantes de los gobiernos, porque los acuerdos comerciales son acuerdos entre gobiernos, no entre privados, no entre congresos. Los congresos ratifican lo que los gobiernos negocian, pero no negocian. Los únicos que negocian son representantes, funcionarios activamente, digamos, vigentes de los gobiernos ni de los países. Ahora, entre 2001 y 2022 se han avanzado en 4 temas que ya salieron de la agenda porque ya se acordaron, ¿no? Acuerdo sobre contratación pública, que se hizo en 2011, acuerdo sobre facilitación del comercio, que se logró en 2013, eliminación de las subvenciones agrícolas, que se logró en 2015, y el acuerdo reciente en Ginebra 2022 sobre prohibición de subvenciones a la pesca. La foto del acuerdo de Ginebra 2022. Y este último acuerdo sobre subvenciones a la pesca es muy importante para Perú. Perú ha sido uno de los países que ha impulsado este acuerdo desde varios años atrás, desde varias conferencias ministeriales anteriores. ¿Por qué? Porque el Perú es un país importante en la producción y exportación mundial de harina de pescado y de productos hidrobiológicos. Y por lo tanto, es de especial interés para el Perú y para todos los países que tienen, digamos, producción pesquera, que no haya incentivos de otros países miembros para generar con prácticas desleales. Subsidios, por ejemplo, ¿no? Competencia desleal para sus productos, que además muchas veces son pescados, ¿no? Son capturados en aguas que no son internacionales, sino que en muchos casos pertenecen al dominio marítimo de alguno de los países productores, ¿no? Entonces, todos estos temas son de vital importancia. Pero miren cómo va la negociación, ¿no? Han pasado 21 años, ¿no? Y tenemos 4 acuerdos de unos 18 o 19 en agenda. Como digo, el avance es lento, pero la apuesta por el multilateralismo no se ha debilitado. Una vez que se hacen los acuerdos por consenso, estos son vinculantes, ¿no? Y evidentemente los países tienen que ratificar el acuerdo suscribiéndolo y además muchos de ellos, algunos de ellos pasan por ratificación también de los congresos o convalidación, ¿no? Pero en general, la mayoría de ellos se negocian de esta manera. Todavía la brecha entre países miembros es muy grande. Sobre todo en los últimos tiempos han ingresado a la OMC muchos países pequeños, de economía de tamaño físico pequeño y de economía pequeña. Han ingresado muchos países que no tienen mar, que se les llama países mediterráneos, ¿no? Y han ingresado países también en desarrollo, muchos africanos, por ejemplo, algunos asiáticos, ¿no? Que necesitan apoyo para poder, digamos, avanzar y tener la posibilidad de aprovechar de mejor manera los beneficios de la Organización Mundial del Comercio. Muy bien. En esta última reunión de Ginebra 2022, revisando todos los temas que estaban pendientes después de una pandemia que hizo que la conferencia se demorara casi 4 años en desarrollarse, ¿no? Nuevamente. Entonces ha habido, yo diría, lo primero de esta reunión de Ginebra es que se ha logrado ratificar por parte de todos los países miembros su voluntad de seguir avanzando en el proceso de multilateralización del comercio. Eso es muy importante porque, como repito, estamos en una época difícil, incluso se nos viene probablemente una crisis de mayor envergadura el próximo año, entonces ahí nuevamente van a surgir las voces que dicen protejamos, cerremos, y eso a la larga, pero tampoco tan a la larga, de solo pensarlo,
por la evidencia empírica, no da ningún beneficio que por lo menos lo justificaría. ¿Cuáles son los temas que se están discutiendo para reformar la Organización Mundial de Comercio? Por supuesto, para avanzar, no es una reforma para retroceder. En primer lugar, hay algunos países que están pidiendo, Canadá es uno de ellos, que se fortalezca la función deliberativa de los consejos y comités de la OMC. Es de darle más dientes para que pueda morder, para que pueda tener mayor efectividad, para que no sea tan, digamos, lo que hagan estos consejos no sean solo recomendaciones, ¿no? Instar a los países, sino que sean decisiones más vinculantes, ¿no? Y por lo tanto que ayuden a que el proceso camine mejor. Lo segundo es que, y esto es muy importante, Estados Unidos en particular, pero no solo es Estados Unidos, está pidiendo reformas al al órgano de apelación en el mecanismo de solución de diferencias. Y el principal tema que todavía no está consensuado es quiénes deben conformar este órgano de apelación y con qué características. Se va a aprobar esa distribución, esa participación. Esto es muy importante, porque si el mecanismo de solución de diferencias se debilita o ya no se respeta, la OMC va a perder uno de sus principales instrumentos, fortalezas, para que se le respete. Porque evidentemente marca promueve el libre comercio, asiste a los países, ayuda para que se generen condiciones de aproximación entre países, pero si alguien no cumple las reglas, tiene que haber una instancia de sanción o por lo menos que haga la evaluación si se ha producido o no ese no cumplimiento, ¿no? Entonces, aquí hay un tema muy importante y por lo menos en la conferencia que se acaba de producir se ha puesto como meta el año 2024, o sea, en la próxima conferencia ministerial, tener resuelto este problema. Vamos a ver. Otro tema importante pendiente es el comercio electrónico, que avanza de una manera disruptiva, velocísima, y la pandemia ha hecho que el comercio electrónico se expanda todavía a velocidades y con procesos que no se pensaban hace 10 años que podían ocurrir tan rápido, ¿no? Entonces aquí, nuevamente, hay muchos temas a considerar, ¿no? Pero claramente tiene que ver con otros aspectos del acuerdo, como piratería, como condiciones de competencia en el propio comercio electrónico, como transparencia de la información, en fin, ¿no? El cuarto tema que se está planteando dentro de la agenda para reformar la OMC es establecer mecanismos que faciliten y promuevan las inversiones y la mayor participación de las empresas micro, pequeñas y medianas, ¿no? Claramente, las llamadas MIPYMES, por su tamaño, tienen una menor posibilidad, en algunos casos casi nula posibilidad, de participar en los beneficios del comercio internacional. Porque la regla que todos conocemos es que una de las razones por las cuales necesitamos participar en el comercio internacional es porque el mercado local nos queda corto y si empezamos a mejorar nuestra productividad, porque empezamos a ganar escala, la escala nos permite con los mismos costos fijos trabajar en mayores volúmenes solamente jugando con el costo variable. Por eso podemos hacer grandes producciones con precios que por una mayor cantidad bajan, ¿no? Se vuelven más competitivos. Pero el problema de las de las pequeñas y las medianas empresas es que tienen todavía individualmente un tamaño en términos internacionales, un tamaño muy pequeño, ¿no? Y ojo, que no es lo mismo hablar de una mediana empresa en Europa, por ejemplo en España, ¿no? Que hablar de una mediana empresa en Perú, o en Ecuador o en Bolivia, ¿no? Aquí se llaman medianas empresas a empresas que en términos internacionales no son ni siquiera pequeñas, ¿no? Y ya ni hablar de microempresas, eso no existe en términos de comercio internacional. Entonces, uno de los trabajos que tiene que hacer la Organización Mundial de Comercio, porque tiene muchos países con muchas empresas de estos tamaños pequeños, ¿no? Que son los más, que generan mayor empleo, además, ¿no? Autoempleo incluso, lo que tiene que hacer es buscar mecanismos que permitan la participación de estas unidades económicas pequeñas. Y en mi opinión, ¿por dónde va a tener que ir ese proceso? Por la parte asociativa, por el lograr la convergencia de estas pequeñas unidades económicas para que con tamaños más razonables y con economías de escala ganadas por ello, puedan recién tener la posibilidad de participar en los beneficios del comercio internacional. Y también
hay un tema de transparencia y notificación. Muchos países, sobre todo los países en desarrollo, los africanos están en esta demanda muy fuertemente, están diciendo, bueno, oigan, cuando hagan exámenes de políticas comerciales, cuéntenos todo lo que están haciendo, porque nos interesa ver qué está pasando en todos los países. Y es cierto que cuando hay un proceso de examen de política comercial o una negociación, la información tiene que fluir para todos, porque uno de los beneficios de participar en el comercio multilateral es que si un país A hace un acuerdo con un país B y ese acuerdo lo pone, o con un grupo de integración B, y ese acuerdo lo pone dentro del marco de la OMC, entonces un tercer país puede pedir que le apliquen o le den la misma facilidad, la misma ventaja, ¿no? Es decir, puede aplicar el principio de la nación más favorecida, o como se conoce en la literatura, la cláusula NMF, nación más favorecida, ¿no? De manera que este tema de mayor transparencia y notificación de los temas que se van siguiendo para todos es un asunto también que se ha solicitado. Se piden también enfoques de negociación más flexibles y abiertos, ¿no? Esto siempre es posible, claro está, pero dentro del margen de maniobra que establece el acuerdo GATT 94. Pero aquí hay un problema de tamaño, ¿no? Es decir, claramente, como decía también el conferencista anterior, es un mito decir que porque si yo hago un comercio bilateral con China y China es más grande que yo voy a perder. En realidad los dos vamos a ganar. Esto es un concepto importante, ¿no? Es decir, en economía en general se puede hablar de la negociación suma cero. Es decir, lo que yo gano lo pierde el otro. O dicho en términos más explícitos, si tenemos un mismo pastel, si yo me como una porción más grande del pastel, a los otros le va a tocar una porción más pequeña. Pero en el caso del comercio internacional, este concepto de la suma cero no existe, o mejor dicho, no debe existir, porque la lógica en la que se basa toda la negociación multilateral y todas las políticas y mecanismos que se hacen, que como han visto ustedes son bastante diversas y complejas, es que en el comercio internacional gana el que vende y gana el que compra. No es que gana solo el que vende y el que compra no gana. Eso es un error tremendo que todavía existe en el imaginario popular, ¿no? En los no entendidos que dicen, bueno, está bien que importemos, pero importemos poco, pues porque ¿para qué van a venir los productos de fuera, ¿no? Cuando la mayoría de los productos de fuera que vienen son insumos, bienes intermedios y bienes de capital, servicios, para participar en la producción que hacemos, ¿no? En algunos casos son productos finales, alimentos o productos manufacturados finales, sí, pero un buen porcentaje de lo que importamos son productos que sirven para producir localmente, que no tenemos, ¿no? Y entonces, en realidad, como digo, este concepto de gana el que compra, gana el que vende, o dicho de otra manera, para poder exportar, vender, tengo que comprar, importar, es y será siempre la base de la negociación comercial. Y esto no tiene ideología política. Esta es la forma en que negocia China, es la forma en que negocia Estados Unidos, es la forma en que negocia Indonesia, Perú, Ecuador o Burkina Faso. Cualquier país. Siempre tiene este concepto. Entonces, ¿cuál es el problema de los países más pequeños, menos adelantados, mediterráneos, que piden negociaciones más flexibles? Dicen, un momentito, pero yo tengo un problema, que mi oferta exportable es muy pequeñita y poco diversificada. Algunos de ellos tienen un solo producto importante de exportación. Es lo que le pasaba a Perú cuando entró al GATT. El Perú no es fundador del GATT. Entró en la tercera ronda de negociación en el año 51, en la ronda de Torquay en Inglaterra. Y los negociadores que el decano al momento de inaugurar este ciclo de conferencias mencionaba un libro del que soy autor y que está próximo a publicarse por el Fondo Editorial de la Universidad de San Marcos, y que habla de la historia de las políticas comerciales en el siglo XIX, fines, siglo XX y lo que va del siglo XXI. Y ahí yo analizo en detalle cómo la manera en que Perú negociaba por el año 50-51, cuando ingresó al GATT, era una manera muy diferente a la que hoy negocia, porque solo tenía cobre, oro, plata, ¿no?
algodón, café y azúcar, ¿no? Y algo de petróleo. Y punto. No había un solo producto manufacturado que negociar. Contado directamente tuve la oportunidad de conocer a algunos de los que negociaron por Perú en ese momento. Entonces, claro, en una negociación con Estados Unidos o con Inglaterra, que eran las potencias de ese tiempo, pues prácticamente en media hora estaba resuelto el asunto, pues no teníamos más que ofrecer, ¿no? Esto cambió en la segunda parte del siglo XX y mucho más en las 3 décadas que van del siglo XXI. Y lógicamente, ahora tenemos una situación que todavía no es óptima, ¿no? Todavía 70% del valor exportado nuestro es exportación de productos primarios, ¿no? Mineros y pesqueros y petróleo, ¿no? Pero ya 30% son productos manufacturados, incluso tenemos servicios que están empezando a andar con mucho interés, ¿no? Este año, hablando del valor de exportaciones, vamos a superar la barrera de los 10.000 millones de dólares en agronegocios de exportación, a pesar de los problemas que tenemos en Perú, a pesar de los problemas mundiales. Eso es importantísimo. Y lo interesante es que son 10.000 millones de dólares de unos 20 o 30 productos líderes, muy bien posicionados y que podríamos duplicar, triplicar o multiplicar por 5 si tuviéramos más áreas de cultivo disponibles en la costa, y para eso necesitamos agua, ¿no? Y en la sierra, y para eso necesitamos conectividad entre el valle de la costa y el valle de la sierra para hacer una integración de ese proceso. Entonces, claramente creo que lo que aquí tenemos que hacer es buscar que las negociaciones permitan una asistencia técnica, ¿no? Que haga que estos países pequeños puedan tener una mayor producción y productividad y puedan diversificar su oferta exportable. Porque de lo contrario va a ser muy difícil que puedan beneficiarse. Y esto es posible. El Perú todavía, fíjese usted, ha pasado ya 70 años de lo que estoy contando, ¿no? Y sin embargo, un poquito más de 70 años, ¿no? Y sin embargo, todavía tenemos que hacer un trabajo para modificar la estructura exportadora del Perú. Pero cuidado, es una bendición tener productos primarios. Ya quisiera Japón tener los productos primarios que tenemos nosotros. Ya quisieran algunos países de América Latina tener la diversidad de productos que tenemos nosotros. Entonces, nosotros siempre vamos a exportar productos primarios. Lo que tenemos que hacer es cada vez, digamos, añadir valor a esa producción para cada vez proporcionalmente incorporar más manufactura, más servicios, más tecnología a esos productos. Entonces, el cobre en la cadena podemos convertirlo en un conductor de cobre, en un perfilado de cobre, en un perfilado de cobre con revestido plástico, ya está. Podemos seguir en la cadena del zinc, con el SAMAC, en los inyectados de SAMAC, y podemos, por ejemplo, tener inyectados de SAMAC para industria automovilística, radiadores, podemos tener baterías con el litio, que tenemos también un yacimiento en Puno. Esa es la cadena que hay que avanzar, y en eso hay que trabajar. Metales no ferrosos que pueden convertirse en industria metalmecánica, por ejemplo, molinos, por ejemplo, todo lo que son chancadoras para pequeña y mediana minería, ¿no? Torres de alta tensión, son barcos pesqueros, ¿no? Son productos que se pueden hacer acá, que se han hecho acá, que se hacen aquí, pero requieren estrategias especiales, porque esas producciones requieren tiempo, requieren capital, y no se pueden estar exhibiendo un inventario. El inventario es cero en esas actividades. Hay mucha ingeniería, hay muchos servicios, hay mucha tecnología, entonces requieren un tratamiento especial. Y eso hay que hacerlo, ¿no? Entonces, otro punto es condiciones de los países en desarrollo, que básicamente es trato preferencial, diferenciado. ¿Lo que significa? Plazos más largos para ellos, flexibilidad en los compromisos, asistencia técnica, como decía. Y se está planteando una reforma en el tema del agro. Y aquí no solamente hay que haber subsidios o ayudas internas, sino sobre todo, ¿no? Mirar el tema de seguridad alimentaria, del componente nutricional de la alimentación y producción y productividad. Perú, por ejemplo, es un país que, como les digo, va a vender este año 10.000 millones de dólares de exportación, que básicamente viene de la costa norte y de la costa sur de Perú, ¿no es cierto? Pero todavía tenemos una agricultura muy pobre en nuestra zona andina y también en la Amazonía, que es una agricultura de inundación, ¿no? Entonces,
en esas zonas tenemos que darle productividad, ¿no? Y parte del problema consiste en que un número importante de productores pobres tienen 1 o 2 hectáreas como propiedad. Y 1 o 2 hectáreas es un tamaño de negocio que no es negocio, es un tamaño de negocio totalmente improductivo que solamente da para subsistencia y pobreza. Entonces tenemos que lograr políticas inductivas, capacitación, para convencer que tenemos que hacer agrupaciones de productores, cooperativas de productores como el café, que brillantemente está colocando al Perú como uno de los principales, de los 2 principales productores de café orgánico de calidad en el mundo, habiendo sido otros países de América Latina mejor posicionados en café que Perú. Pero lo están haciendo porque hay procesos tecnológicos, hay estrategias deliberadas, hay cooperativas que están funcionando ahí, agrupando productores, estandarizando los procesos tecnológicos para poder desarrollar esa oferta exportable. Esto implica seguridad alimentaria porque, sinceramente, si algo nos ha enseñado esta crisis que se ha producido a partir de la guerra entre Ucrania y Rusia, es que no podemos descuidar la oferta para el consumo interno. Y esto implica, repito, darle productividad al agro, no bonos, darle productividad, darle capacitación, darle asistencia técnica, pero para eso necesitamos tamaños mínimos. Con 1 hectárea no puedo hacerlo, con 2 hectáreas no. Necesitamos por lo menos 50, 100, 200, 300, 400 hectáreas, que las hay en la zona altoandina, pero que no se emplean tecnológica y productivamente. Entonces, este es un desafío, mucho más ahora que tenemos pues esta necesidad de garantizar la alimentación para nuestra población. Y finalmente, ¿qué pasa con estas reformas que se han planteado y con esta agenda de la ronda Doha que se ha en parte aplicado y en parte mayoritaria todavía está en proceso? ¿Cuál es el impacto en América Latina que tiene este proceso? Pero lo primero es decirles que estamos en un momento un poco difícil para que América Latina pueda ser una región de gran impacto a nivel mundial. Este es el último mapa que, digamos, Vox Populi, la institución que aquí trabaja en varios temas muy interesantes, ha puesto de manera muy gráfica, ¿no? Todos los países, ahí está América Central y América del Sur, ¿no? Y en realidad también está México, o sea, está parte de América del Norte. Y vemos que con excepción de Uruguay, Paraguay, Ecuador, Guatemala y Costa Rica, ¿no es cierto?, en realidad prácticamente todos los países que están ahí, bueno, habría que agregar El Salvador también, ¿no? Todos los países que están allí, pues están con unas políticas, incluido Perú, por lo menos nominalmente, orientadas hacia procesos no tan amigables con el comercio internacional, o por lo menos que no priorizan el tema del comercio internacional y el multilateralismo. Esto me indica que por el lado de las políticas de alto nivel, no va a haber en esos próximos años, por lo menos con estos gobiernos, un énfasis en manejar esto de una manera mucho más dinámica. Claro está, yo no veo a un Brasil, por más que haya ganado el presidente Lula, que es de tendencia de izquierda, yo no lo veo a un Brasil cambiando radicalmente sus políticas, como por ejemplo lo hace Nicaragua o lo hace Venezuela, ¿no? No, no puede hacer lujo de hacer eso un país continente como Brasil, ¿no? Pero sí, claramente Brasil es uno de los países que, si hacemos el ratio de exportaciones más importaciones sobre el Producto Bruto Interno, es uno de los países menos abiertos de la región. Y eso genera un problema principalmente para Brasil, ¿no? También para el resto del mundo, pero principalmente para Brasil. Y Argentina también tiene un gobierno que tiene hoy día mercados controlados, aranceles, tiene permisos de importación, ¿no? Chile no creo que, ni Colombia, han cambiado también de regímenes políticos y son de izquierda ambos, no creo que cambien en ese aspecto porque sería un harakiri a su propia economía, ¿no? Entrarán en sus temas ideológicos y políticos en otros tipos de sectores, en la parte social, en algunos otros sectores podrán entrar, pero en la parte propiamente productiva y de vinculación con el mundo, por el contrario, tienen que seguir haciendo lo que tienen que hacer, ¿no? Y lo mismo en otros países que también están en esa situación. Pero en el caso de Perú, por ejemplo,
creo que el gobierno actual, felizmente, no se ha metido en el tema del comercio internacional, porque sería un drama que eso ocurra, porque nosotros tenemos, como bien lo han escuchado en la conferencia anterior, no solo el Tratado de Libre Comercio, que ni siquiera se llama Tratado de Libre Comercio entre Perú y China, ¿no? Es un tratado de sociedad estratégica, se llama así, Acuerdo de Asociación Estratégica. O sea, China considera a Perú un país amigo, y eso da muchos elementos más que comercio de ida y vuelta, ¿no? En consecuencia, yo creo que aquí hay un activo, una fortaleza que tiene el Perú y que definitivamente necesitamos mucha investigación sobre eso, sobre los efectos que vienen teniendo los acuerdos comerciales, donde efectivamente el mayor aprovechamiento de muchos de estos acuerdos está en el lado de productos básicos. Pero hay que hacer que eso no sea lo fundamental, que lo fundamental sean los servicios, los productos nuevos, las empresas nuevas, las empresas que crecen con esos mercados, con las facilitaciones que se dan, sobre todo manufacturas y servicios. Pero el ámbito político no creo que ayude mucho en estos próximos años, por lo menos en el mediano plazo. Entonces yo propongo aquí, con esto finalizo, una agenda comercial para América Latina en este contexto que he explicado. Primero, tenemos que los que no tienen TLC, mejorar su acceso. Ellos tienen todavía problemas de acceso por los aranceles. Los que tenemos TLC no tenemos ese problema porque arancel es cero en una gran mayoría de productos. Pero sí, es un desafío para todos diversificar nuestras exportaciones e importaciones. Felizmente, es algo que complementaría con relación a la conferencia que dio Adrián, ¿no? El Perú tiene, gracias a estos acuerdos, que son acuerdos que se han mantenido como políticas de Estado en los últimos, digamos, 30 años, porque el primer acuerdo de este tipo hay que ubicarlo con la entrada del Perú a la APEC, que ocurrió a fines de la década de 90. Desde ahí empezó este proceso, ¿no? Y entonces, estos acuerdos que son importantes, casi suman 30, casi todos los mercados importantes del mundo, ¿no? Lo que nos ha permitido es justamente no depender de ninguno en particular. Sí, China es el primer socio comercial, pero no dependemos de China, es decir, solamente. También en el lado asiático tenemos acuerdos muy dinámicos con Japón, con Corea del Sur, con todos los países de los tigres asiáticos y del ASEAN, con la mayoría de ellos, ¿no? Y luego tenemos otro bloque con Estados Unidos, que sigue siendo un mercado importante para nosotros. Y otro bloque con los europeos que están en la Unión Europea y con los europeos que están en el EFTA, ¿no? Y entonces tenemos prácticamente a todo. Y un cuarto rubro es América Latina, donde también hemos ganado mucho en calidad y en cantidad de comercio, aunque no lo deseable. Entonces, Perú ha demostrado que con esta política de Estado, varios gobiernos han respetado y han fortalecido, lo que hemos ganado es menos dependencia y más versatilidad. Hay que seguir trabajando en eso. Pero claramente otro desafío de América Latina, porque este tema de productos básicos como proporción mayor de la exportación no es solo de Perú. El problema también de Chile con el cobre, el problema también de Bolivia, el problema también de Ecuador con el petróleo. Así, se van generando 1, 2 o 3 productos o varios productos básicos, y los productos manufacturados siempre son menor proporción. Entonces es un desafío darle valor agregado a nuestra estructura productiva, sobre todo con manufactura y servicios. Y para eso hay que trabajar en más innovación, más investigación científica y más desarrollo tecnológico que permita la asistencia técnica de ese desarrollo tecnológico. Y también hay que propiciar la asociatividad para ganar tamaño y ganar escala. Si no ganamos eso, va a ser un poco difícil que podamos aprovechar las ventajas que están, evidentemente, en estos acuerdos multilaterales. Creo que debemos, como Latinoamérica, participar muy activamente en las negociaciones futuras de agricultura y de seguridad alimentaria. Nos corresponde, además, de una manera importante, no solamente porque el tema es mundialmente importante, sino porque nosotros, en el caso del Perú, somos un país megadiverso y nuestra megadiversidad de alguna manera garantiza la seguridad alimentaria que tenemos. Pero al mismo tiempo que somos megadiversos, por eso mismo somos uno de los 5 países más vulnerables al cambio climático. De manera que son temas que nos interesa estar, porque tenemos que asegurar
no solamente la seguridad alimentaria, sino asegurar el mantenimiento de ciertas condiciones de sostenibilidad para que esa seguridad alimentaria se pueda seguir dando con la producción local, para que podamos seguir produciendo con la productividad mejorada, por supuesto. Creo que otro desafío que puede hacer que muchos pequeños, micro y medianos empresarios puedan salir adelante es participar en la cadena global de valor. Es decir, uno de los elementos del cambio que se está produciendo en el mundo, en la economía mundial y en el comercio mundial, es que las grandes empresas que estaban situadas en algunos países asiáticos, en algunos países en particular, aprovechando algún factor temporalmente más rentable, ahora están diversificando su ubicación física y están haciendo que procesos productivos diversos vayan a diversos países, de manera que podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que muy pocos productos ya mundialmente producidos son productos que se hacen mayoritariamente en un país. La verdad que la gran mayoría se hacen en varios países, y entonces ahí viene una oportunidad para los pequeños, para los micro incluso, que pueden asociados también producir. Creo que hay que profundizar en la calidad de los acuerdos de integración regional y por lo tanto también mejorar en estos acuerdos para que también a través de los acuerdos regionales contribuyamos no a encerrarnos, sino a mirar el mundo y a mejorar la calidad y nuestra participación en el comercio mundial. Y creo que hay que hacer un trabajo especial con las micro, pequeñas y medianas empresas que con condiciones adecuadas, con tamaño adecuado, efectivamente pueden convertirse también en empresas que se beneficien del comercio internacional. Y finalmente, creo que hay que cambiar de estrategias competitivas. Todavía muchas de nuestras empresas son exportadoras con precios bajos. Eso no tiene futuro. Exportar con precios bajos, que es una manera lícita de exportar, es entrar a corto plazo o a mediano plazo, en el mejor de los casos, a una competencia en la que no vamos a poder ganar, no vamos a poder mantenernos, porque los costos de países como China, como Brasil, como el propio Estados Unidos, ¿no? O como, digamos, Sudáfrica o como Canadá, son solo por el tamaño que tienen ya más bajos, ¿no? Que los que tenemos nosotros. Entonces, India, por ejemplo. Entonces, claramente, Pakistán también, claramente, la estrategia de exportar basados en precios bajos es una estrategia equivocada. Y aunque puede ser el inicio de un proceso de internacionalización, esto debe ser un inicio muy corto, porque nosotros tenemos que trabajar en una estrategia de diferenciación y de segmentación para poder mantenernos establemente en el mercado internacional y para ganar más con el comercio internacional, generar más empleos, más ingresos y mayor bienestar para la población. Esto es lo que quería comentar con ustedes, además de invitarlos a mi canal YouTube, donde publico un video diario sobre estos temas y otros más. Hay ahí más de 850 videos ya que están publicados. Y bueno, el canal es Enrique Cornejo Digital. Simplemente entran a YouTube, ponen Enrique Cornejo Digital, se suscriben y ya están. Reciben un video diario, ven el título, si les interesa lo abren, si no les interesa lo guardan. Pero, por cierto, hay muchos temas, muchísimos, que probablemente pueden ser de su interés. Muy bien. Nuevamente mi correo en San Marcos para cualquier comunicación y mi página web para cualquier información adicional que quieran sobre los temas que manejo. Eso sería todo y si hay alguna pregunta, con muchísimo gusto podemos entrar a este espacio. Sí. Creo que tenemos unos minutos todavía. Sí. Excelente ponencia, doctor Cornejo, muy interesante y esto está casi en el núcleo de lo que nos interesa en la facultad. Tenemos aquí algunas preguntas y una de ellas es ¿qué relación existe entre el comercio y el medio ambiente? Muchas gracias por la pregunta. Es una relación muy intensa. De hecho, parte del comercio internacional hoy día se llama comercio verde. Y es el comercio que, junto con el comercio justo, se ubican en este espacio del comercio internacional que apunta al desarrollo sostenible. Es decir, tecnologías, productos, insumos, bienes de capital que vayan a generar una producción que respete el medio ambiente, que no contamine o que minimice la contaminación. Eso por un lado. Por otro lado, obviamente, en los acuerdos que existen ya desde el GATT 94,
hay un capítulo que tiene que ver del comercio y medio ambiente. De manera que, mientras que, por ejemplo, solo un ejemplo, Europa ya decidió que el 2030 empieza la producción de movilidad pública eléctrica, como un paso previo para la movilidad particular eléctrica. Y ya en 2030 se dejan de producir transporte público basado en diésel o en estos contaminantes fósiles, ¿no? Entonces, ahí tenemos un tema. Claramente eso va a tener ya un impacto en el comercio internacional, porque de hecho, en las próximas décadas va a haber un porcentaje importante de comercio internacional de vehículos, de partes y piezas, de tecnologías que están vinculadas al transporte y a la movilidad eléctrica y no a la movilidad basada en diésel o basada en gasolinas como lo que se tiene ahora. Entonces, evidentemente, desde el comercio también se está haciendo un trabajo a ese nivel. Bien, perfecto. Doctor Cornejo, hay otra pregunta de Gisela Salvador, ¿no? Que lo ha hecho mediante, están haciendo las preguntas en el chat de Zoom. Dice, Alemania está probando cultivar quinoa. Interesante, ¿no? Ya que se adapta al cambio climático que sufre actualmente este país, ¿no? Entonces, ¿qué, qué podría hacer, ¿no? En el marco de la OMC para mejorar eh, este tipo de nuevos productos? A ver, la quinoa, la kiwicha, son parte, dicho por la Organización Mundial de Alimentos, ¿verdad? La FAO, ¿no? Dicho por esta institución, son los llamados superalimentos del siglo XXI. Y así como la papa peruana salvó de la hambruna a Europa hace ya varias décadas atrás, ¿verdad? Estos superalimentos son los superalimentos que van a permitir que la humanidad sobreviva. Entonces, que estos productos se produzcan en otras latitudes, no podemos impedirlo, ¿no? Podemos impedirlo. Esto es, les voy a contar algo, ¿no? Los primeros que vendieron espárragos a los Estados Unidos fueron los chilenos. Exportaban espárragos por allá por la década del 70 y Perú no producía espárragos ni los exportaba todavía en condiciones competitivas. Hoy en día prácticamente Chile ya no está produciendo espárragos, porque el mercado de espárragos, sobre todo dirigido hacia Norteamérica, está no monopolizado, pero está liderado por Perú. O sea, la calidad fue la que al final terminó generando un peso específico y además la contrastación, porque nosotros por esta bendición de estar ubicados donde estamos, cerca del Ecuador, pero no tan cerca, ¿no? Cerca de la zona austral, pero no tan cerca, estamos al medio, podemos producir 2 cosechas y media de espárragos al año y poder entonces vender y exportar cuando los demás países no producen. Esta ventana de contrastación nos permite vender a Estados Unidos noviembre, diciembre, enero, febrero, cuando prácticamente los países productores no tienen oferta. Entonces, nosotros creo que la reflexión que debemos hacer es hay que ponerle más esfuerzo a los superalimentos, que además muchos de ellos son peruanos, ¿no? Y que sea una parte importante, primero, de nuestra alimentación y segundo, también de nuestra exportación, ¿no? Pero, digamos, no me extraña que se esté produciendo de esa forma, porque los países tienen que buscar la manera de enfrentar estos nuevos retos, ¿no? Y la tecnología hoy día lo permite todo. Yo recuerdo que hace ya unos 20 años atrás estuve en San Diego en una conferencia. San Diego es una zona que está al nivel del mar, ¿cierto? La zona muy simpática, una ciudad muy simpática en California. Y de pronto, en ese zoológico famoso de San Diego, vi cruzar una vicuña. Yo dije, es una vicuña, no puede ser otra cosa. Y era una vicuña muy bonita, muy bien alimentada. Se le veía bien, ¿no? Entonces seguía la vicuña, ¿no? Hasta donde estaba su zona, y había llamas, había alpacas, y todas totalmente climatizadas, no en la zona altandina, inclusive el nombre con el que se conoce la vicuña, se llama Eugenio Andino, ¿no? Pero ahí no había nada de ande, y era a nivel del mar, y estaban muy bien las vicuñas y las llamas que vi. Entonces, claramente, las tecnologías permiten hacer producciones en otros lados que en teoría
por ubicación geográfica no fuera posible, ¿no? De hecho, los árabes, ahora lo vamos a ver en el Mundial de Qatar, en ese desierto, como no tienen muchas cosas que hacer, construyen inmensas tecnologías, una especie de refrigeradoras gigantes, donde hacen competencias de hielo, cuando no tienen hielo, ¿no? Hacen invernaderos para tratar de producir aquello que no se produce en esa zona. Mi reflexión sería, hay que trabajar en los superalimentos, que además son nuestros, con mayor fuerza. Bien, tengo otra pregunta que es de Luis Amador. ¿Hay beneficios para producir innovación industrial en el Perú y además exportarlos? Luis, muchas gracias por la pregunta. Parece increíble lo que te voy a responder, pero sí hay. Hay exenciones tributarias para quienes desarrollan nuevas tecnologías, desarrollan patentes, y claramente eso debería ser un incentivo. Parece que por ahí no está el tema. El tema está más bien en desarrollar una estrategia donde creo yo, haciendo una autocrítica, quien está faltando ahí, el brazo que está faltando ahí, es el brazo del sistema universitario, que está llamado a ser el que ayude en la innovación, en la creación de nuevo pensamiento a través de la investigación científica y en el desarrollo tecnológico. Claramente, esto es un trío, ¿no? En todos los lugares donde ha habido un gran desarrollo de innovación y tecnología, que además son los países más felices, que son los países nórdicos, ¿no? Hay un índice global de felicidad que se produce cada año por una entidad privada que manejan Harvard y MIT, se llama el índice global de la felicidad. Y en el último que ha salido para este año, los países más felices son Finlandia, Noruega, Dinamarca, Islandia, Suecia, Suiza, a ver, me está faltando, Alemania está también, porque Alemania, digamos, no sería asombroso, ¿no? Pero, y Holanda, Países Bajos. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurre en esa zona del mundo que parece que la gente vive más contenta? Hay modelos de economía social de mercado en varios de ellos, pero un común denominador de todos es el alto nivel de escolaridad. O sea, los niveles de escolaridad, me refiero, el último grado de educación que consigues, un número altísimo de PhD, y bueno, todos tienen educación tecnológica superior o universitaria, ¿no? No secundaria. Y están todo el día innovando, ¿no? Son los que están con el mayor índice de innovación. Me faltó Singapur, que está también por ahí, ¿no? Pero por otro lado. Entonces, mi respuesta sería, parece que el problema no es solo que haya incentivos, sino que haya una cultura que innove, que genere esta generación de nuevos, o esta creación de nuevos pensamientos, de nuevos productos, de nuevas tecnologías. Estando en ese viaje que hice a California, visité varias empresas innovadoras en la zona de Silicon Valley también, ¿no? Me encontré con una constante. Todas las empresas que están ahí dedican, en ese tiempo, estoy hablando de hace varias décadas atrás, no menos del 60 o 70% del valor de sus ventas a innovación tecnológica. O sea, la estrategia es clarísima. Y es un proceso que además tiene economías externas e internas, ¿no? Las economías externas que se generan ahí es que todos están inventando cosas, hasta cuando van a tomar café o cuando van al momento de su refrigerio, están conversando de las últimas innovaciones que tienen. Entonces hay un contagio, digamos, una especie de efecto ósmosis de la innovación, ¿no? Ese clima hay que crear aquí, hay que crear parques tecnológicos y por supuesto tenemos que mejorar los niveles educativos y quitar esa idea de que todos tienen que ir a la universidad y más bien enfatizar en los institutos tecnológicos, pero de alto nivel, para crear estas carreras tecnológicas que permitan justamente esa inventiva, esa creatividad y ese emprendimiento que los peruanos tenemos genética e históricamente, se traduzca en negocios que permitan a valor agregado, que permitan nuevo conocimiento, que permitan, digamos, mayor productividad, y eso es lo que hace la diferencia. Y por eso esos países están felices y al parecer nosotros todavía no estamos en ese club. Claramente tenemos que avanzar. Esa pregunta fue de Luis Amador. Luis Amador es un excelente alumno de nuestra maestría. Última pregunta. Es una pregunta de Nelly Fernández, Taxa. ¿Cómo podemos realizar un marketing global a fin de
incentivar nuestras exportaciones? Pues muy interesante la pregunta también. Efectivamente, yo diría que hay que hacer un marketing mixto. Hay que hacer un marketing global, pero también hay que hacer un marketing, yo diría, a nosotros nos enseñaron en los cursos básicos de marketing que teníamos que segmentar el mercado. Aquí en algunos casos tenemos que particularizar el mercado. Voy a poner un ejemplo. Si yo quiero vender confecciones, que es un sector en el que tenemos toda la línea completa integrada, desde el producto agrícola, la semilla de algodón, incluso el algodón ecológico de colores, hasta el sistema más sofisticado de negociación y de venta, que puede ser una venta por catálogo, una venta en boutiques en París o en Japón. Nosotros no tenemos que aprender mucho de eso porque tenemos experiencia con nuestras empresas en toda esa cadena. Es un ejemplo de integración como tienen que hacerlo otros sectores, ¿no? Algo similar está pasando en la gastronomía, ¿no? Donde ya no hablamos de restaurantes de cocina peruana, sino de franquicias de comida, ¿no? Muy bien. Pero si quisiéramos nosotros explotar mejor nuestras estrategias en las confecciones, ya hablar de un marketing global es un poco, no sería lo más conveniente. Tenemos que marketear globalmente, pero particularizar en el apunte, ¿no? Entonces yo tendría que vender, siguiendo la propia sugerencia que he dado, no barato, sino tendría que vender por estación, primavera, verano, otoño, invierno, por marca, tendría que vender por catálogo, y esos son diferenciales que me dan más precio. Tendría que vender segmentado, alto segmentado, o tendría que vender particularizado. Por ejemplo, le voy a vender confecciones de alpaca para el invierno a los muchachos suecos, ¿no? Que están entre 18 y 25 años. Y entonces, de allí particularizo en alguna región en especial y trabajo de esa manera. Eso es lo que hay que hacer. Hay que jugar con los dos esquemas, pero claramente hay que entender la dinámica global. El marketing global lo que te quiere decir es que el énfasis ya no es en un mercado, ¿no? Internacionalmente hablando, sino en el globo como tal, porque estamos totalmente interconectados. Ahora te la pongo más difícil. Hay que pasar del marketing global al marketing espacial. Y cada vez hay más avances en tecnologías de ocupación del espacio. Saben que el último acontecimiento extraordinario que ha hecho la NASA es lanzar un misil, que lo lanzaron hace tiempo, pero un misil, digo, un proyectil, ¿no? Era una nave que tenía por objetivo chocar con el satélite de un asteroide, ¿no? A miles de kilómetros de distancia. Apuntaron y la idea era que debía desviarlo 2 minutos, o sea, un pedacito de desvío para que se produzca un desvío del principal, que es el asteroide más grande, ¿no? Al final, la cámara llegó hasta el momento en que pues, se puso el impacto, ahí desapareció porque la nave evidentemente explotó, pero luego con los grandes satélites que tiene la Tierra, ¿no es cierto?, se ha logrado ya ver que se produjo la desviación del asteroide. Y no en ese pequeñito, sino en algo de 20 minutos, de los grados y minutos correspondientes. ¿Para qué es esto? Es la primera política defensiva espacial que hace la Tierra, el planeta Tierra, con lo cual, en la eventualidad que hubiera un asteroide de gran proporción que tiene peligro de chocar en la Tierra, como el que chocó, se supone, y desapareció a los dinosaurios, por allá en la provincia de Yucatán, en México, ¿no? Entonces ya podemos neutralizarlo y evitar que se produzca esa desgracia. Pero además hay otros estudios que están haciendo estudios para llegar, montarse en los asteroides, extraer los metales de alta complejidad que tienen ahí, y traerlos a la Tierra para trabajar aquí esos metales. Además de eso, ya hay turismo espacial, ¿no? Además de eso, ya hay tecnologías de muchos países que trabajan para sostener a las estaciones espaciales. China, hablando de China, ya tiene su estación espacial, ¿no? Y ya no solamente son los rusos y los norteamericanos. Y Europa también está en el mismo empeño. O sea, la carrera espacial, como lo fue en algún momento la carrera de la Antártida, tiene incluso una normativa multilateral, ¿no?
los espacios se van ganando en función de los países que van llegando, ¿no? Y hay que buscar cooperación. Y por cierto, el Perú puede, de hecho, colabora y puede contribuir mucho más estratégicamente con los superalimentos, ¿no? Porque los astronautas de la NASA, por si no sabían, han tenido experimentos de dos tipos con Perú. Primero, con sus alimentos, ¿no? Y segundo, que la biología de los peruanos que viven en la zona altoandina es una biología muy especial. Tienen unos pulmones especiales que les permiten oxigenarse mejor muy arriba. Y eso se ha tomado como un elemento de estudio científico para la supervivencia de los astronautas en el espacio. Y por cierto, hay una misión que ya está preparada y sale dentro de poco a Marte. Y de vuelta, esperemos, ¿no? Una misión tripulada, ¿no? Y creo que dentro de 2 años sale la primera mujer astronauta que va a ir y va a bajar a la Luna. Es decir, estamos en un boom, ¿no? Y eso va a significar sin duda cambios importantes también en el marketeo. Como decían los españoles que llegaron aquí, llegaron a una nueva ruta de las Indias que era en realidad América, pero lo primero que dijeron, bueno, ¿qué le vendemos a estos señores que están aquí, no? Y nos trajeron unas peinetas, ¿recuerdan el monopolio comercial que armaron? Se llevaron el oro y la plata y nos trajeron unas cosas aquí que nos vendían, ¿no? Así es, descubres un nuevo territorio, tienes un nuevo mercado. Toda la teoría que tenemos está ubicada en el espacio del globo terráqueo, y ahí globalización. ¿Y qué hacemos ahora que empezamos a salir? ¿No? Hay que mantener toda una logística para que toda esa inversión, que además es buena para la humanidad, se desarrolle. Ya ni hablo del avance de las neurociencias y el cerebro, porque eso significa otras posibilidades para el comercio internacional. Inimaginables hasta ahora, pero cada vez me convenzo más que este siglo es el siglo del conocimiento del cerebro. Y el día que se conozca el cerebro y se complete su cartografía, sus sistemas de conexiones neuronales, y se pueda al mismo tiempo copiar un cerebro en una computadora, y cuando venga la computadora cuántica, y no estoy hablando del futuro, estoy hablando ya de situaciones reales, ya hay computadora cuántica, pero todavía es una computadora no en posibilidad de comercialización. Entonces, esto significará velocidades impresionantes que, sin duda, también terminarán en el comercio. Porque, ¿qué nos ha dado la pandemia? Necesidad de interconectarnos virtualmente. ¿Y eso que nos ha dado? Necesidad de tener mayor ancho de banda para que podamos llegar más adecuadamente, para que no se nos caiga la línea. Y ahora dependemos de eso para hacer un montón de cosas que hace apenas 3 años las hacíamos las hacíamos manualmente o físicamente. Así que les dejo esa inquietud para no quedarnos solamente en el presente, sino mirar este cambio impresionante que se está dando en el mundo en estos tiempos. Muy bien, muchas gracias, doctor Cornejo. Esto ha sido otra más de sus interesantes lecciones que nos da habitualmente.